Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, ¿cómo andamos? Hoy es 3 de julio y ya van 15 viernes que estamos haciendo el programa A Cuarentenados y A Cuarentenadas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy en la hora de Moreno tenemos un programa reflexivo con sal, pimienta y una impronta histórica. Guillermo Moreno nos va a contar por qué hace un paralelo entre lo porvenir en nuestra patria y Krieger-Bacena. Guillermo compara la gestión de Krieger-Bacena con lo acontecido en Brasil, cuando nuestro país vecino emergió moderno, industrial, exportador, pero finalmente con un 40% de pobreza. Por Brasil no pasaron ni Perón ni Eva, quienes dejaron una impronta única en el movimiento obrero organizado. Guillermo se preguntará qué economistas podrían estar hoy en el lugar de Krieger-Bacena y qué político podría ponerse al frente de un ciclo de trabajo y producción sostenido en un nacionalismo con exclusión. Massa podría ser. Sería muy importante entonces que diga, entre otros, qué valores tendrían en su propuesta la energía y los alimentos. Indicadores estos de hacia dónde apuntaría el modelo. Pablo Chaliú va a retomar las últimas declaraciones de Alberto Fernández y analizará con eje en la cuarentena y en la profunda crisis la visión del presidente de la Nación, la evaluación que el presidente hace sobre lo actuado y los datos presentados. Pablo considera, entre otros temas, que el presidente no tiene una comprensión profunda de la gravedad de la crisis, situación para la cual reitera que él, junto a Guillermo Moreno a principios de junio, presentaron una propuesta económica desde una visión justicialista. Bea Paglieri, en su recorrido a través de nuestra historia económica para entender el presente, en primer lugar va a recordar la partida del general Perón, el 1 de julio de 1974. Luego Bea se va a adentrar en la dictadura cívico-militar de Onganía y se va a centrar en la figura de Adalbert Krieger-Bacena, que cobra más relevancia hoy por el paralelo que hace Guillermo. Nuestra querida Pimpi Colombo utilizará el artículo de Guillermo Moreno, Comari y Carboneto, titulado Con cuidado pero sin miedo, que fue publicado en BAE Negocios el 10 de mayo, como disparador. Va a usar este artículo como disparador, porque Pimpi va a reflexionar sobre los riesgos que corremos si permitimos que se instale la cultura del miedo, la cultura de la denuncia durante esta pandemia. Pimpi va a hacer un paralelo también con la concepción que guió su gestión junto a Guillermo. Nosotras como peronistas, dice Pimpi, apuntamos siempre a construir comunidad y solidaridad. Y con ustedes, los y las protagonistas del programa de hoy. Querida Guitia, otro viernes más en la hora de Moreno, discutiendo las cosas que tenemos que discutir los compañeros, porque no siempre, pero en este momento se están jugando los destinos de la patria. Ahí hay un estudio que nos está iluminando la compañera Beatriz, que lo van a escuchar, sobre Krieger-Bacena, que es lo que venimos insistiendo, que es lo que se viene si lo dejamos. No es Macri, el Macri oligárquico, ni el Macri neoliberal con el Fondo Monetario. No son los 2 primeros años de Macri, el oligarca Blanco Villegas. No son los últimos 2, el neoliberalismo auspiciado por el Fondo. No es Martínez de Oz, es Krieger-Bacena, que tiene un símil en Brasil, que es ese Delfín Neto. Uno podría decir desde la disciplina económica el creador del Brasil moderno. El que lo implementó, obviamente, nunca hay uno, es un proceso, pero ese Brasil moderno
que construye submarinos, que tiene aviones, algunos misiles, industrias de todo tipo, la automotriz, la textil, metalmecánica, pero también tiene 40% de pobres. Gran exportador de carne, gran exportador de cereales y oleaginosas y de incluso gran productor de cervezas, de bebidas, de alimentos, pero tiene 40% de pobres. Así fue pensado ese Brasil. Y así está. Pasó Lula, pasó Dilma, pasó... Fue pensado y así sigue hoy, con 40% de pobres. Claro, ahí no pasó Perón y Evita. Ese Brasil tuvo un correlato en la Argentina, que era el correlato de Krieger-Bacena. Con otros indicadores sociales, sin ninguna duda. Todavía estaban vivito y coleando la década peronista y sobre todo la presencia ordenadora del movimiento obrero organizado. La presencia ordenadora del movimiento obrero organizado por sindicato único por actividad, que fue lo que Alfonsín quiso destruir en su primer año de gestión con la ley Muchi. Si lo conseguía Alfonsín, uy, válgame Dios, ¿qué hubiese pasado con el movimiento nacional justicialista? No lo consiguió. ¿Y en Brasil? ¿Y cuál es el movimiento obrero organizado de Brasil? Después de 12 años de gobierno del PT, ¿quién es el secretario general de la CGT? Pero miren, ni le digo eso. Dígame un dirigente sindical importante, o al menos, dígame, si las asambleas de los trabajadores en la fábrica se hacen dentro de la fábrica o fuera de la fábrica. Bueno, después de 12 años de gobernar el PT, las asambleas de los trabajadores se siguen haciendo afuera de la fábrica. Como me dijo una vez Scaf, el presidente de la Fiespi, teníamos un debate, me dijo, en mi fábrica los trabajadores si quieren hacer asamblea, gracias que les presto la playa de estacionamiento. Imagínense esto en Argentina. Imposible. Por acá pasaron Perón y Eva. Hola Guitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi, espero que estén bien, los saludo igual a todos los que nos están escuchando. Y bueno, seguimos con todo este embrollo que se ha armado con el tema de la pandemia, la cuarentena y la crisis económica. Una crisis económica que nadie puede negar, pero que de alguna manera el gobierno, y en particular el presidente, la trata de minimizar poniéndolo en el contexto de la pandemia. Por eso el presidente en la última locución, cuando tuvo que anunciar la vuelta a una fase 1 de la cuarentena, ya no solo habló de los fallecidos por el tema del coronavirus, sino también habló de los resultados económicos de nuestro país. Y entonces lo que hizo fue combinar ambas cosas y dijo, bueno, tenemos mucho menos fallecidos y nuestros resultados al fin y al cabo no son tan malos, porque si los comparamos con los de Estados Unidos, Brasil, México, el Reino Unido, que para los cuales el Fondo Monetario Internacional prevé caídas superiores al nuestro, entonces el presidente concluyó de que al fin y al cabo no estamos tan mal. Y aquí hay que lamentar dos cosas. Primero, que el presidente utilizó mal las estadísticas. Cuando uno analiza bien las estadísticas del crecimiento del Producto Bruto dadas en publicidad por el Fondo Monetario Internacional, vemos que Argentina
integra un poco selecto grupo de los países que van a tener caídas similares o superiores al 10%, pero son 6 países. El resto de los países tienen resultados mejores en términos de caída. En particular, la Argentina tiene el doble de caída que el promedio del mundo. Y si el presidente hubiera mostrado las estadísticas completas, hubiéramos visto que del total que publicó el Fondo Monetario Internacional, Argentina estaba en esos 6 países de mayor caída, y el resto de los países que el mismo Fondo Monetario Internacional publicó tenían caídas mucho menores, al 9% o al 10%. Incluso cuando miramos la cantidad de fallecidos, Argentina puede decir, bueno, acá tenemos realmente una cantidad de fallecidos menor, incluso que el promedio del mundo. Pero esto es algo que no es usual o que otros países no experimentan, no. Hay otro grupo de 10, 12 países que tienen incluso menos fallecidos por millón de habitantes. Por ejemplo, allí está Rusia, India, China, Nigeria, Ucrania, Polonia está cerca, que sin embargo tienen bajas de Producto Bruto menores y mucho menores a las que ha mostrado la Argentina. O sea que, viendo las estadísticas completas, no podemos decir que Argentina no tiene un grave problema económico. Y que ese grave problema económico no está referido solo al tema de la cuarentena. Como todos sabemos, Argentina tiene una crisis que le viene de herencia del gobierno de Cambiemos. Argentina está sufriendo 2 crisis. Una crisis muy importante que dejó el último gobierno, donde estaban dando todos los desequilibrios, recesiones, situaciones patrimoniales muy fuertes, y la crisis desatada con el coronavirus y la pandemia. Pero son 2 crisis, no una. El problema que se presenta cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? El problema que se presenta cuando nuestro presidente da las estadísticas como las está dando, es un problema muy simple. Como sabés, estimado Guillermo, es una verdad, digamos, lógica e irrefutable. El primer paso para superar un problema es reconocer que existe el problema. Y cuando el presidente y el gobierno presentan las estadísticas de esta forma, les vuelvo a repetir, una forma, para decirlo sin suavidad, falseada de la realidad, entonces no se da ese paso. El primer paso para solucionar el problema es reconocer lo que existe. Pero cuando vemos cómo se presentan las estadísticas, lamentablemente ese paso todavía no se ha dado. Como pasó en una reunión con amigos y compañeros de hace un par de días, donde hubo varios que expusieron en forma muy interesante cómo veían la situación económica, política del país. Al final se me preguntó, bueno, ¿y cómo se hace para salir de la crisis? Y yo les dije, lo primero es que el presidente asuma que tenemos una crisis. Y por lo tanto, que sin dilaciones haga todo lo que sea necesario para salir de esa crisis. Lamentablemente ese paso todavía no se ha dado y por lo tanto, lamentablemente también, las previsiones sobre la profundidad de la crisis no son para nada buenas. Concomitantemente con esto, se ha conocido una nueva encuesta de opinión de Aragón y Berenstein, donde se habla de una caída muy fuerte en la imagen del presidente, que estaría por debajo del 50%, cuando según algunas otras encuestas estaban arriba del 80, 85%.
Cuando nosotros decíamos, bueno, mire, el gobierno no está haciendo nada y el presidente debería tomar las riendas para introducir un plan económico y enfrentar la crisis, muchos compañeros y amigos nos decían, a mí en particular me decían, pero Pablo, vos no estás leyendo las encuestas. Las encuestas le dan al presidente un consenso extraordinario. Claro, mi respuesta es, bueno, las encuestas, ¿saben qué? Tienen una característica esencial, son volátiles. Lo que hoy es cierto, mañana puede llegar a ser totalmente falso. No es bueno guiarse por encuestas cuando hay que gobernar. Porque cuando hay que gobernar hay que saber dónde están los problemas y atacarlos. En definitiva, eso va a dar el apoyo. Y un apoyo real, porque parte de un mejoramiento objetivo y tangible de la situación. Hoy las encuestas le dan a la baja al presidente. Y lamentablemente, yo tengo que decir que las tendencias son malas. Va a seguir bajando el presidente. Porque como no va a hacer nada, o por lo menos no hay indicios de que vaya a hacerlo, y entonces va a seguir desmejorando las encuestas, el cansancio de la gente por el encierro, la angustia de muchos porque han perdido su trabajo, van a perder sus empresas, la falta de comprensión profunda del presidente de este fenómeno. Por más que el presidente diga que se haga cargo, en sí está haciendo algo, está tratando de ayudar, pero no se trata de asistencialismo. Está bien el asistencialismo en condición de emergencia, pero hay que salir lo más rápido posible de ahí. Porque si uno hace asistencialismo sin solucionar los problemas, a la vuelta de la esquina se encuentra de nuevo con la necesidad de hacer más asistencialismo. No es una solución, es una cuestión transitoria que da tiempo para que realmente se implementen las verdaderas soluciones que el país necesita. Y acá tengo que volver a reiterar, bajo la conducción de Guillermo Moreno, un grupo de economistas, el que yo tuve el honor de coordinar, dimos a publicidad un plan económico desde una visión justicialista. Es realmente un plan que ha recibido muchos elogios de gente que lo ha leído y lo ha interpretado. Es una salida esto. Es una salida que al primero que propusimos fue al presidente y a su gabinete. Pero también se lo propusimos al pueblo y al pueblo peronista. Sepamos que hay otra manera de enfrentar los hechos. Sepamos que hay otra manera de solucionar los problemas. Y esperemos que ello sea así. Otra vez viernes en la hora de Moreno, y en esta oportunidad vamos a rememorar, esta semana fue 1 de julio y rememoramos el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, que sin duda la fecha no es para que haya olvidos, todo lo contrario, es para generar memoria. Hemos leído y escuchado muchos mensajes de homenaje, y yo he elegido 2. Uno, el de Facundo Cabral, cuando relata que siendo un chico de 9 años en medio de una multitud, Perón lo vio, no solo lo vio, lo miró y le cambió la vida a él y a su pobre familia. Él pidió trabajo y Perón junto a Evita le cambiaron la vida con trabajo. El segundo es de alguien que le explica a su hijo por qué es peronista. Le dice que es peronista porque Perón creó la indemnización por despido, antes nos echaban como a perros,
Con Perón empezamos a cobrar el aguinaldo, vacaciones pagas y todos los trabajadores pueden jubilarse. Perón puso en marcha el Estatuto del Peón Rural, los convenios colectivos de trabajo para que nadie te pague lo que se le da la gana. También creó la Ley de Accidentes de Trabajo. Todas estas cosas los trabajadores no las teníamos antes que el general fuera presidente. Antes del operativo Tucumán, a poco de asumir, Onganía ejecuta lo que quedó grabado en la historia como la noche de los bastones largos. Elimina la autonomía universitaria con una bestial represión a autoridades, profesores, alumnos, y en los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos o renunciaron o abandonaron el país. De inmediato hace el operativo Tucumán, eso fue en agosto de 1966, y esa medida llamada racionalizadora que implicó el cierre de 11 ingenios, 50.000 desocupados y la pérdida de trabajo para 200.000 migrantes. Se recuerda la orden de Perón de sencillar hasta que aclare, a la espera de que estas primeras medidas, aparentemente acompañadas por empresarios y sindicatos, no podían ser permanentes. A las medidas que tomó Onganía se le sumaron declaraciones antiperonistas del nuevo embajador en los Estados Unidos, Álvaro Alzogaray, que generaron la rotunda orden de cautela de Perón. No obstante la cautela, fruto del olfato político de Perón, el gobierno inició su gestión con mucho consenso. El ministro Salimey tuvo un acto de asunción con plena concurrencia de la Confederación General Económica, la CGE, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Unión Industrial Argentina, quienes como dirigentes empresariales después de la instauración del régimen militar, lanzó un comunicado de prensa en el que llamaba a todos los argentinos a contribuir con su plan de acción y con su palabra a la tarea urgente de la reconstrucción nacional. Y en los festejos de ese año, del Día de la Industria, dieron nuevamente su acuerdo con el proceso iniciado por la dictadura de Onganía y comprometió el esfuerzo de los industriales en la empresa del gobierno, tendiente a superar el estancamiento en que se había sumergido a la nación. También hubo representación de dirigentes sindicales. La novedad del gobierno de Onganía es que llamó a participar a los sindicatos, que tuvieron, y podemos hacer un análisis histórico, tal vez en particular por la entidad que tiene, pero las divisiones en el movimiento obrero organizado tomaron forma con el surgimiento en marzo de 1968 de la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro. Es decir, que estaban divididas entre lo que se llamó Bandor y el nacimiento de la CGT de los argentinos. Si bien este consenso inicial quedó claramente manifestado, los representantes de la mediana y pequeña empresa relacionados con la CGE se alineaban con Salimey, y eso ocurrió durante 1966 y parte de 1967. Pero los empresarios industriales nucleados en la Unión Industrial Argentina y el Consejo Empresario Argentino se alineaban con Krieger-Bacena. La Unión Industrial Argentina, en la situación planteada, llevó adelante una estrategia para lograr políticas afines a sus intereses, intentando que el gobierno de Onganía se convierta en el representante de alguno de los capitales más concentrados de la Argentina. Y en ese contexto, limaron la gestión de Salimey y propusieron que Adalbert Krieger-Bacena fuera el ministro de Economía. ¿Quién era Krieger-Bacena? Ya lo estuvimos analizando. Profundicemos. Ingresó al Ministerio de Economía cuando solo tenía 18 años. Gobernaba Ortiz. Era el año 1938. Se mantuvo en silencio, siguió estudiando, pero parecía que había sido criado de potrillo para ser funcionario de Lonardi. Inmediatamente al golpe cívico-militar del 55, se convierte en funcionario de Lonardi
e inmediatamente después con Aramburu se convierte en ministro de Economía, compartiendo gabinete ya aparecía Alzogaray y Martínez de Hoz. Es decir, cuando la Unión Industrial Argentina estaba proponiendo a Krieger Bacena, tenía acabado conocimiento de sus preferencias. Entre ellas consideraba, por propias palabras de Krieger Bacena, que Prebisch era un maestro. El sector liberal de las Fuerzas Armadas, alineados con la Unión Industrial Argentina, determinó el fin de Sallie Mae y tuvo un enfrentamiento fatal, Sallie Mae, con Álvaro Alzogaray ante su proyecto de contraer un acuerdo con Estados Unidos para acercar inversiones extranjeras, por lo que a coro cuestionaron la orientación económica de Sallie Mae. Es decir, que las pequeñas y medianas empresas estuvieron por un ratito nomás representadas. Krieger Bacena, después de ser ministro de Aramburu, participó de asesor y miembro de varias grandes empresas. Es decir, Adalbert Krieger Bacena venía de las esferas empresariales y fue propuesto y aplicó el Plan Económico de la Unión Industrial Argentina. ¿En qué consistió ese plan? En grandes rasgos podemos decir, en primer lugar, que congeló salarios. La Unión Industrial aplaudió las medidas de congelamiento salarial, señalando que contribuirían a la estabilización de los costos industriales. La Unión Industrial también fue muy clara con respecto a la clase obrera. Debían anularse aquellas pseudoconquistas sociales que atentasen contra el desarrollo industrial en general. Asimismo, y con el típico discurso de eficiencia, generó un ajuste significativo en el sector público con reducción del empleo, medida que le permitió reducir el déficit fiscal. A fin de lograr mantener el mercado interno, aplicaron los acuerdos voluntarios de precios, mediante los cuales las empresas debían aplicar un congelamiento voluntario por 6 meses, contra lo cual recibían beneficios en sus operaciones bancarias y se convertían en proveedores privilegiados del Estado. La Unión Industrial se manifestó en contra del control de precios que solicitó voluntariamente el gobierno de Onganía. Es muy importante lo que vamos a detallar a continuación, porque en paralelo a estas medidas se determinó una devaluación en exceso y fue acompañada con impuestos a la exportación, retenciones, en forma compensada. Fue la primera vez que se define una devaluación acompañada con retenciones como para compensar el efecto sobre el mercado interno y sobre lo que tiene que ver con la balanza comercial. Disminución de los derechos de importaciones y de los aranceles, muy significativa, estaban en niveles de 300% y los bajaron al 140%. Dijo Krieger Bacena, bajamos la protección arancelaria exagerada e indebida que había ahogado a la industria argentina, que está sobreprotegida y por lo tanto tenía poca eficiencia para exportar y sus productos eran de baja calidad. Es interesante. En un reportaje que le hace Juan Carlos de Pablo a Krieger Bacena, dice que los derechos arancelarios eran excesivamente altos, a los cuales habíamos llegado y nadie sabía cómo se había llegado. Él había sido ministro de Aramburu, ya había sido funcionario de Lonardi, así que desde el 55 sabía todo lo que pasaba. Es decir, le siguieron al Alzogaray, que según declaraciones de Onganía era su mentor en lo económico y por ello lo nombró embajador en Estados Unidos. Es decir, que luego de fallidos intentos antiperonistas no sabían cómo había ocurrido desde el 57 al 67, a 12 años del golpe, nadie se hacía cargo de los gobiernos y las medidas que habían tomado en materia económica desde el golpe a Perón. A diferencia de la Confederación General Económica, que condenó las medidas adoptadas, la Unión Industrial Argentina puso de relieve su acuerdo con la devaluación del peso en un 40% y la nueva política arancelaria, mediante la que se redujeron los impuestos a la importación, favoreciendo el ingreso de maquinarias para la modernización de los procesos productivos.
Mientras que el sector agropecuario pagó retenciones a las exportaciones y el impuesto a la tierra libre de mejoras, lograron que se sancionara el fin de la prórroga de ese impuesto y el fin del congelamiento de valores para los arrendamientos que venían reclamando. Krieger Bacena, es importante señalar que Krieger Bacena inició este proceso sin reservas en el Banco Central, que fueron compensadas con un stand-by firmado por el Fondo Monetario Internacional, similar al que también ya había suscrito en 1958 Arturo Frondizi, y gestionado por Alceo Garay, como reiteramos, embajador ante los Estados Unidos. También, durante esta etapa que alguien definió como desarrollismo eficiente, se impulsó la creación de obras públicas. Recordemos la de Hidronor en 1967 y la de Atucha en 1968. En tanto que el alto nivel cambiario para las operaciones financieras favoreció la extranjerización de importantes empresas fabriles preexistentes, como las tabacaleras Nobleza Picardo y Mazalín y Celasco, adquiridas por la británica LM, y la estadounidense Philip Morris, respectivamente, entre muchas otras. Otra de las medidas solicitadas por la Unión Industrial fue el sistema previsional que con el peronismo en 1954 el sistema pasó de ser de capitalización individual a reparto, en el que los trabajadores ocupados sostenían de manera solidaria a aquellos trabajadores jubilados. Sin ninguna duda hay mucho más para precisar sobre Onganía, el plan ejecutado por Krieger Bacena, el plan diseñado por la Unión Industrial Argentina y ejecutado por Krieger Bacena, que terminó con el Cordobazo porque era un plan de exclusión. Y sin ninguna duda es un hito en nuestra historia, el Cordobazo, y debe ser analizado en particular. Pero hoy es 3 de julio de 2020 y la Unión Industrial Argentina dice que tiene un plan. Nosotros estamos haciendo este trabajo siempre pensando en socializar el conocimiento, en generar memoria sobre los hechos que ocurrieron en nuestra historia. Y para emerger de la crisis actual debemos tener memoria que solo el peronismo puede ejecutar un plan para el desarrollo con justicia social. Un plan de desarrollo con justicia social. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Guillermo, Adriana, Pablo, Bea. Un gusto compartir con ustedes cada viernes la hora de Moreno y este espacio que nos resulta tan interesante para pensar los temas de la patria y para construir las alternativas que nuestro pueblo necesita. Hoy quisiera compartir algunas cosas que estuve pensando. Me puse a releer un artículo de la columna del BAE que publica Guillermo con Comaris y con Carboneto todos los lunes. Y bueno, es de hace rato ya, casi, por lo menos mes y medio, casi 2, del 10 de mayo, donde decía: con cuidado pero sin miedo. Con cuidado pero sin miedo. Y sobre eso quiero hablar un poquito, porque desde ya que acá los especialistas, acá hay 3 economistas, Adriana acompañándote en el programa, y además Guillermo y Pablo han presentado al país y han ofrecido al presidente una propuesta de plan económico para esta supercrisis. O sea, acá se ha analizado muy en profundidad a través de todos los programas que se vienen haciendo aquí, la situación, la supercrisis, lo que ha sido el papel, el rol que ha cumplido el gobierno de Macri para nuestra patria, tan nefasto, pero tan nefasto,
que nos ha dejado en medio de una hipercrisis desde todos los puntos de vista a considerar en la economía, pero también a partir de que se ha hecho cargo el gobierno de Alberto Fernández, este espacio también ha ido reflexionando sobre la necesidad de ir tomando medidas, de corregir rumbos, de pensar un plan, de darle importancia a los temas de la economía y no solo de las finanzas, etc. Hemos ido muy en profundidad en ese sentido, porque ha estado claro para nosotros en nuestra reflexión que no podían ir separados el cuidar nuestra salud y procurar prevenir las muertes que pueden suscitarse por el contagio de este virus que es tan rápido y que se desparrama con esa velocidad, sino que si no nos juntábamos frente a las medidas que se tomaban desde el punto de vista médico, llamémosle, o de prevención de la salud, el conjunto de la salud de la sociedad, que por supuesto tiene que fundarse en la posibilidad del trabajo. Eso lo ha explicado Guillermo y Pablo, lo vienen explicando, no voy a decir hasta el cansancio, porque nunca nos cansamos de explicar y de plantear las cosas, pero lo han explicado suficientemente. Pero yo digo, no son solamente el hecho de que el sistema productivo de la Argentina haya caído por debajo del piso, que esté tan en un nivel de deterioro dramático, con situaciones como le escuchaba decir ayer a Bernie en una entrevista en televisión antes de ayer, que llama la atención que han empezado a detener a personas en hechos delictivos, principalmente robo de cosas materiales, personas que nunca antes habían tenido esa situación, lo cual hace presumir que estamos hablando de gente que ya está en un nivel de que antes tenía más o menos estructurada su vida y que de pronto, bueno, no da más, en fin. Y eso desde ya forma parte de lo que venimos nosotros analizando cuando decimos lo dramático que es el deterioro económico. Pero yo quiero referirme a otro deterioro, ¿no? Yo quiero pensar y mirar lo que está ocurriendo en otros planos y los riesgos que estamos corriendo cuando permitimos o cuando se permite que se instale entre nosotros el miedo. Porque lo estamos viendo en todos los planos. Lo estamos viendo cuando pululan las actitudes en los edificios, en los complejos, a veces en la calle, en distintas ocasiones donde se reacciona con desconfianza, con miedo, se denuncia con encono respecto de otras personas, se ha llegado a extremos de pretender que se vayan de un edificio personas que están cumpliendo funciones en el sistema de salud, cuidándonos a todos y pensando algunos de sus vecinos que el hecho de que ellos por estar en esa tarea estén expuestos pudieran exponerlos a ellos. Entonces, lo dramático de esta situación es el quiebre de nuestro sentido de comunidad, es el quiebre de lo más valioso que nosotros tenemos, que es el de hermanarnos, es el de nuestra solidaridad, es el de ser capaces de construir nuestra identidad y nuestros derechos en el marco de una comunidad que se realiza. De modo que me parece a mí que se camina por una cornisa muy peligrosa cuando se estimula por todas las vías, se estimula la cultura de la denuncia. Cuando la principal manera de afrontar las problemáticas es la de conminar, convocar a las personas a que
denuncien, avisen, estén pendientes, se fijen en lo que hace el otro. Yo diría la antítesis de lo que es construir comunidad, la antítesis de pensar que, muy por el contrario, cuando uno construye con amor, cuando uno le da valor a lo que uno hace, y siempre pienso por mi militancia, por lo que sea, pero siempre pienso en lo que ocurre en un hogar, ¿no? Que lejos de estar viendo cómo uno culpa a quienes cometen un error o a quienes hacen determinada cosa, uno busca generar el sistema de valores que haga que entre todos, de manera comunitaria, construyamos una convivencia donde nos podamos cuidar. Lejos de denunciar, pensamos cómo nos cuidamos. Es otra cabeza, es otra mirada, es como, en un punto yo diría, es como la antítesis. Y en el fondo, esa cultura denunciativa es una cultura muy liberal, muy individualista, que no forma parte de nuestra tradición y cultura política, no forma parte de nuestra identidad, no forma parte de lo que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en nuestras organizaciones, de cómo construimos en el conjunto. Y por supuesto, uno siempre las cosas que reflexiona también las remite a su propia experiencia de vida. Yo por lo menos, ¿no? Siempre estoy anclándome en las cosas que he aprendido o que he vivido a lo largo de nuestra vida. Y aunque no es exactamente lo mismo, pero es muy pariente. Cuando nosotros trabajábamos con Guillermo en la Secretaría de Comercio y me tocaba a mí la responsabilidad de trabajar en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, una de las cosas fuertes con las que nosotros luchamos fue precisamente no transferirle a los consumidores la responsabilidad de ordenar la economía, no transferirle a los consumidores la responsabilidad de que los precios sean de tal o cual manera, porque eso sería transferirle una falsa idea de lo que es su poder y su capacidad de hacer, y sería una manera en que el Estado se lavara las manos, se corriera de su verdadera responsabilidad, que consiste precisamente en generar las condiciones para que los negocios funcionen, pero las personas, toda la familia de los trabajadores tengan protegido su derecho al consumo, ¿no? Y al mismo tiempo, como en todas las cosas, las normas que hacen a nuestra convivencia de conjunto también tienen en algún punto establecido qué ocurre cuando uno transgrede esas normas, qué sanción hay, qué respuesta hay desde el sistema, porque también eso es lógico y también eso es algo que nosotros aún en nuestro hogar, en la educación y más, lo tenemos presente. El no cumplimiento de una norma tiene que traer aparejado, obviamente, alguna clase de respuesta precisamente para corregir ese incumplimiento, ¿verdad? Pero la medida de nuestro éxito no podría ni debería ser la cantidad de veces que ponemos una multa o la cantidad de personas que llevamos presa. La medida de nuestro éxito debería ser el crecimiento de una red donde nos queremos, nos cuidamos, nos protegemos y construimos mejores formas de convivencia, donde en ese espacio de tensión que hay entre custodiar la salud pública y la protección del entramado productivo, de nuestro derecho al trabajo y también de nuestro derecho a expresarnos, a vivir, a poder buscar alternativas a lo que sentimos y nos pasa tras 100 y pico de días en que estamos conminados y confinados a estar encerrados y en muchos casos con compañeros, con personas que eso les ha significado la imposibilidad de tener ingresos, la posibilidad de mantener su trabajo y demás. Y entonces, en esa tensión, lo que uno piensa es que lo que deberíamos poner en el tapete son nuestras mejores cualidades para integrar, son nuestras mejores cualidades
para construir comunidad, ¿no? Parece bastante evidente que nada bueno puede salir de una sociedad con miedo. El miedo paraliza, el miedo paraliza. El cuidado, el respeto, la atención nos pone en acción hacia el otro, hacia el nosotros. Es completamente diferente. Y sobre todo, me da vuelta en la cabeza y me preocupa más cómo esto esté incidiendo en nuestros chicos, en nuestros niños y niñas, en nuestros jóvenes. ¿Cómo puede estar, qué puede estar ocurriendo en su cabeza, en su manera de relacionarse, que se instale y naturalice el miedo al otro, el miedo al contacto con otra persona? Por más que hoy tus contactos los tengas que hacer con los debidos cuidados y protección, pero muy lejos de la noción de miedo. Nada bueno puede salir si nosotros estamos guiándonos más por el miedo. Nada bueno puede salir si estamos promoviendo que cada persona se convierta en una especie de vigilante de qué pasa con su vecino, con su hijo, con su compañero de trabajo. Así que la verdad solamente quería compartir esta reflexión con ustedes. Me parece peligroso que se instale la cultura del miedo en un pueblo que tiene tan rica tradición de lo que es una cultura de amor, de compañerismo y de solidaridad. Así que me gustaría despedirme de ustedes citando textualmente el texto valga la redundancia, de final de esa columna del BAE, que dice: lograr el pleno empleo y abatir definitivamente la pobreza no es posible desde el miedo y el individualismo, sino desde los cuidados materiales y espirituales en el marco de la comunidad. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, nos escuchamos, nos queremos. Un abrazo grande y buen fin de semana. Chao, compañeros, y chao a sus oyentes. Ahora bien, veníamos hablando de Krieger-Bacena como espacio económico. Bueno, se llamará Melconian, se llamará Redrado. No es casualidad el reportaje que le hicieron en Clarín el domingo pasado. ¿A título de qué? O cómo abundó en los medios esta semana, él y Redrado. Claro. ¿Y el dirigente político quién es? ¿Quién es el que tomaría las decisiones políticas? Es Alberto y quizás, creo que las declaraciones que hizo el viernes pasado, casi a la misma hora de que se difundía la obra de Moreno, donde se peleó, entre comillas, con Trump, con Bolsonaro y hasta con el capitalismo, me da la sensación que ahí dijo: esta vez muero con las botas puestas, no cambio de barco. Pero ¿y Massa? Y Massa, los artículos de hoy de los diarios son muy esclarecedores, sobre todo el de Clarín, muy esclarecedores. La UIA presentando un plan económico. Claro, nosotros lo presentamos hace un mes, 1 de junio. Veíamos esto y claro que veíamos esto. Fuimos los primeros, los economistas peronistas fuimos los primeros que presentamos un plan económico. Ahora lo presenta la UIA, pero todos sabemos que Massa lo está trabajando, bueno, con su equipo económico, los famosos tecnócratas. ¿Son frases generales? Sí, son frases generales, que es lo que corresponde a la UIA. No hay medidas específicas, eso le corresponde a la política. Es lo que hicimos nosotros sí pusimos medidas específicas. Y esas medidas específicas, ¿quién se las aporta más? Bueno, ya dijimos, Melconian y Redrado. ¿Y Massa qué está haciendo? Y Massa está en silencio, porque no quiere hablar de medidas específicas. Porque en las medidas específicas, esto es donde va a estar el precio de la energía,
Con el precio de la energía definimos si el aparato industrial argentino es rentable o no es rentable. No es exagerado. No es exagerado. Hoy el insumo difundido más importante es la energía. Y ese precio determina. Bueno, supongo, Moreno, que usted tendrá en su equipo que la economía argentina, pensarán entre todos, tiene que tener equilibrio macroeconómico. No hay duda. En eso no nos diferenciamos. El modelo de producción y trabajo necesita de equilibrios macroeconómicos, son imprescindibles. Se van a conseguir, se van a conseguir. Y en estos 4 meses que restan, se van a conseguir. Al margen de cómo termine la negociación de la deuda. Esto ya lo hablamos. Ya estamos en los elementos instrumentales. El precio de la energía y el precio de los alimentos. ¿Dónde los pone Massa? ¿Dónde pone el kilo de asado Massa de novillo? De novillo de 4.60. Lo pone en 3.20 como $3.20 como lo tuvimos nosotros. Y por lo tanto el asado de vaca unos 60, unos 80 en dólares. Y hablo en dólares para que no empecemos a pensar en términos de dónde va a estar el peso, de qué dólar me está hablando, el tipo de cambio. Yo con unos 60, 1,80 el kilo de asado en el Gran Buenos Aires, de vaca buena. La gente come, porque después todo el resto de los precios se ordenan en función de ese precio. Hasta el precio de la polenta se ordena en función del precio del asado, por eso es tan importante. Con ese precio de asado de referencia, vuelvo a decir, 3.20 de novillo, 1,60, 1,80 de vaca, los trabajadores comen y les sobra plata, como les sobró nuestro gobierno. Y si no es lo de Macri. Y con la energía, y si a 0,60 el litro de gasoil, de dólar, 0,60 centavos de dólar el litro de gasoil, como precio de referencia para toda la energía, las industrias vuelven a ganar plata, acumulan capital. Si los trabajadores les sobra plata y la industria acumula capital, es un problema de tiempo. Claro, a ese valor de estos dos precios de referencia, todos los argentinos vamos arriba del barco, como corresponde a una economía peronista. Si los precios no están ahí, algunos argentinos arriba del barco y otros abajo, igual que Brasil. La diferencia es que no hace falta tener acá 40% de pobres, con 25% de pobres resolvemos los temas. Moreno, ¿cómo va a resolver los temas diciéndome que deja 10 millones de argentinos afuera? Y bueno, por eso es tan necesario que Massa habla. No que diga voy a terminar con la pobreza. No, decime dónde pones el precio del asado y el precio de la energía. Si los pones en los valores que estamos diciendo, los economistas del peronismo, bueno, bienvenido al club. Pero si no, y esto lo has discutido con... Y lo sabemos, conocemos el pensamiento de Redrado, el pensamiento de Melconian, sabemos qué Argentina piensan. ¿Una Argentina de minoría como Macri? No. Puede ser una Argentina de mayoría con 75%, pero el problema es que Evita nos dio el legado de que todos los argentinos tienen que merecer vivir satisfactoriamente en la comunidad organizada. Por eso dijo, hasta que el último ladrillo de esta patria no sea peronista, no termine nuestro trabajo. ¿Qué significaba esto? Ni una familia pobre. Después nosotros le hemos dado a nuestros jóvenes una misión mucho mayor, que es hasta el último ladrillo del mundo no sea peronista, no termina su trabajo. Porque como dijo Evita, esta también es una doctrina universal. Pero bueno, Chaguitia, nos conformamos con que empecemos el camino de la Argentina. Y se está definiendo ahora y se está definiendo ahora. ¿Va a haber un modelo de producción y trabajo? No hay duda. No hay ninguna posibilidad. Ya este modelo especulativo rentístico se terminó. Se terminó. Por eso la política está tan intensa y en ebullición. Ahora, el próximo modelo de producción y trabajo se está definiendo si es para todos o algunos quedan afuera. Si es peronista es para todos. Y esta es la obligación que tenemos los militantes y dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista. Moreno, pero todo está preparado para Massa, las reuniones. Mire, la verdad que usted vuelve a arar en el mar. Todas las fuerzas están direccionadas para que esto lo conduzca a Massa.
Sí, claro. También estaba todo direccionado para que Cafiero fuera el presidente. Pero el peronismo es así de rebelde. El peronismo es así de rebelde. Y de repente apareció Menem. El Menem de las patillas, no el Menem. El Menem de las patillas. Y apareció Menem. Bueno, a esas fuerzas peronistas, a esa rebeldía peronista, es que hoy estamos apelando. A eso es lo que nosotros le estamos diciendo a los compañeros, que aprieten la mandíbula, porque se están ahora definiendo en estos meses que siguen los destinos de por lo menos un lustro de la patria, siendo optimista, pero quizá también 2, o sea, los próximos 11 años. Porque claro, si es Massa ya van a conseguir alguna resolución de la Corte que diga que este no es el primer mandato, sino que simplemente es la culminación de un mandato y bla, 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 y después vienen los 2 mandatos de la Constitución, por eso 11 años. Un abrazo, Vitia, nos vemos. Bueno, ya hemos llegado al final de un programa. ¿Qué programa, no? Moreno, coincidiendo con lo que dijeron ustedes a lo largo del programa de hoy, voy a continuar con la presentación de las propuestas del documento Propuesta Económica desde una visión justicialista, que se hizo público el 1 de junio. Recordamos que nuestro documento realiza las propuestas en 2 planos, uno es coyuntural y el otro es de fondo. Voy a presentar algunas de las propuestas de fondo. Que el directorio del Banco Central de la República Argentina se conforme con representantes de los trabajadores y de los empresarios y que, con una visión federal, determine la política monetaria y financiera. Que el directorio de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, quede en manos de la CGT, por ser los trabajadores y las trabajadoras quienes defienden los intereses permanentes de la patria. Administrar el comercio exterior y el interior con instancias de concertación con el sector privado. Para las negociaciones internacionales se constituirá una comisión permanente de asesoramiento integrada por representantes de los trabajadores y de los empresarios. Conformar comisiones tripartitas por sector económico para proponer políticas sectoriales para el aumento de la productividad, de la competitividad y para lograr un mejor balance de divisas. Poner en marcha el programa de compra nacional que funcionará dentro de dichas comisiones. Modificar la ley de patentes y modelos de utilidad. Incluir la cláusula de producción nacional como condición para el otorgamiento de la patente. Modificar la ley de inversiones extranjeras que solo protegerá las inversiones directas en condiciones de reciprocidad, incluyendo en estas cuestiones las relativas al comercio internacional. Si esto no es peronismo, compañeros y compañeras, ¿el peronismo dónde está? Para poder leer la propuesta completa, pueden hacerlo en www.usinadepropuestas.com.ar. Y como siempre, finalizamos nuestro programa con nuestro reconocimiento a quienes le ponen el cuerpo y también el alma a la emergencia sanitaria, económica y social. Un saludo especial para los operadores y las operadoras de Radio Caput, entre ellos Gabriela, y por supuesto a nuestro productor estrella en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.